buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la presencia masiva de ustedes acá en nuestra sala. Déjenme decirles que nuestra querida sala máster se ve preciosa desde acá, llena de personas tan interesadas en venir a compartir esta tarde con nuestros comentaristas y con nuestro invitado especial, ¿ya? Esta actividad no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto del Centro de Formación Memoria y Futuro. Quiero saludar a Jaime Lorca, que está acá con nosotros en representación del centro, pero también me voy a permitir nombrar a otros amigos del centro como Rafa Rejola, que está por ahí, Celsa Parrau, Patia Barzúa y otros, ¿ya? Quiero mencionar también el trabajo que ha sido en conjunto con el Centro de Formación Memoria y Futuro de la Fundación Miguel Enríquez. Agradecer muy especialmente a Carlos Torres por la confianza que ha depositado en que podamos desarrollar esta actividad acá. Gracias, Carlos. Y agradecer también la presencia de algunos, bueno, todos ustedes son especiales, pero me parece necesario por lo que representan, en primer lugar, hacer mención a la presencia en nuestra sala del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez. Embajador, bienvenido. Está por ahí, la acabo de ver, y tengo que presentarla también, no solo por su trayectoria, sino porque forma parte importante de nuestra comunidad universitaria, de la coordinadora del programa de libertad de expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Javiera Olivares. Javiera, no sé dónde estaba. Ya, Javiera. Bueno, y en general a todos ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Como ustedes saben, nos convoca hoy la presentación en Chile, in situ, del libro El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, que trae nuevamente a nuestro país a diversas actividades, y una de ellas nos complace especialmente, lo digo como director de este medio de comunicación, de volver a tenerlo en nuestra sala máster, a Atilio Borón, un intelectual destacadísimo, un intelectual con vocación pública, que siempre piensa en clave latinoamericana, y que cuando a veces nosotros nos concentramos en analizar la situación brasileña o venezolana o nicaragüense o argentina, Atilio tiene la permanente capacidad de invitarnos a pensar en cada una de estas realidades aparentemente puntuales, como fenómenos más integrales. Y en ese propósito es que él ha desarrollado esta reflexión, este libro, que lo vamos a delimitar de antemano. No tiene que ver con la obra de Vargas Llosa, sobre la obra literaria, quiero decir, ¿no? De Mario Vargas Llosa es bien poco lo que se puede decir en contra. La verdad es que todos, incluso siendo discrepantes políticamente de él, hemos disfrutado y celebrado sus novelas. Tampoco tiene que ver con la persona, en esto el libro es muy categórico, sino con aquel viaje de carácter intelectual, porque este es un libro de debate sobre ideas, aquel viaje intelectual que ha hecho Mario Vargas Llosa desde sus posiciones revolucionarias de la década del 60 hacia su condición hoy día de ser probablemente él o uno de los intelectuales que representan el pensamiento liberal, o si ustedes prefieren neoliberal, en Iberoamérica, desde la trinchera del país de España, que como ustedes saben no es solamente el país de España, sino que es el Grupo Prisa con todas sus extensiones, entre ellas las 11 radios en FM que ustedes pueden escuchar a esta hora, a la misma hora que Radio Universidad de Chile en Santiago, y a través de varios medios asociados difunde semanalmente sus puntos de vista. Hay varias claves que el libro va mencionando. El profesor Borón enseña, como profesor de teoría política, a algunos de los intelectuales que Mario Vargas Llosa cita como fundamentales en su doctrina política o en su aproximación a la teoría política, y entonces ahí también desde los autores el profesor Borón establece un diálogo, un debate crítico con el pensamiento de Vargas Llosa. Decir por último una pregunta que probablemente es una pregunta muy pertinente en toda América Latina y muy en particular en Chile, esta idea de que es condición para la consolidación de la democracia un derrotero, un camino liberal, ¿no? O si ustedes quieren, neoliberal. Y entonces la profundización de la democracia parece ser incompatible o parece convertirse en un demérito cuando se trata de tocar esa matriz que, como ustedes saben, gobierna en muchas partes de América Latina y también en Chile. Vamos a saludar a quienes han tenido la gentileza y nos honra con su presencia
de comentar este trabajo, este libro. En primer lugar, saludar a la profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y senadora de nuestra universidad, Carla Peñalosa. Carla, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y al vocero de la coordinadora Nomás AFP, devenido además, entre otras cosas, en el conductor de Radio Diario Universidad de Chile, los días viernes, Luis Mesina. Nos hemos puesto de acuerdo previamente respecto al orden de las intervenciones, así es que vamos a partir con Luis. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, a Jaime Lorca, del Centro Formación, Memoria y Futuro, por la invitación a comentar el libro de Atilio Borón. Trataré de ajustarme a los tiempos de forma tal que lo central de la presentación sea justamente nuestro invitado y no quienes tenemos la difícil, yo diría compleja tarea de comentar este texto importante. Así que preferí hacerlo por escrito porque por los tiempos creo que es complejo no distraerse. Y he dispuesto a dividir en tres partes mi comentario. Primero, lo que generó en mí la invitación a comentar este libro, quiero referirme a eso. En segundo lugar, algunas cuestiones del texto propiamente tal. Y en tercer lugar, cómo podemos utilizar este texto para enfrentar los desafíos del presente. Teniendo presente una cuestión, yo no soy intelectual, hablo desde el mundo social, soy un dirigente social. Desde esa dimensión voy a comentar este texto. Primero, cuando tomé conciencia de que este libro pretendía develar la conducta de Mario Vargas Llosa y al personaje verdadero que hay tras la figura del escritor como artífice de una continua y prolongada estrategia del capitalismo para instalar al neoliberalismo como la alternativa única y mejor para los seres humanos, pensé derechamente en abandonar la invitación que me habían cursado Carlos y Sergio. Pensé abandonar este compromiso, pues leer un libro para luego comentarlo es en sí un enorme compromiso y responsabilidad con quienes han depositado la confianza para asignarme a mí tan honrosa labor, más tratándose no de cualquier autor, sino que de un intelectual como poco en nuestra América Latina. Son tantos los conversos y renegados a lo largo de la historia que me vinieron a la memoria guardando las proporciones, por supuesto, del tiempo y del espacio transcurrido, los nombres de Bernstein, Kautsky y muchos más. En nuestro propio país, por supuesto, nunca de la talla de los personajes nombrados, ni mucho menos de la figura de Vargas Llosa, hay mediocres conversos por doquier. En este último tiempo, ocupando importantes ministerios, algunos fallidos. Y son sujetos que no se contentan con haber renunciado a los ideales que ayer juramentaban profesar de un mundo mejor, sino que hoy, en un acto desafiante, con las personas que alguna vez creyeron en ellos, actúan de manera impúdica, violenta y desvergonzada, defendiendo y promocionando las supuestas bondades de la economía de mercado. Es más, defendiendo la sociedad de mercado, pontificando sobre las libertades que solo una sociedad liberal puede garantizar y preconizando respecto del rol del Estado como un mero garante de papeles secundarios y, eso sí, como un garante de la propiedad privada. Me dije, perder el tiempo en analizar otro renegado más no tiene sentido. Pensé, insisto, en abandonar esta tarea. ¿Qué interés y cuál es el objetivo de dedicar tanto tiempo por parte de un intelectual de la talla de Borón a un personaje tan repulsivo como Vargas Llosa, que permanentemente lo leemos en La Tercera, cuestionando, tergiversando, manipulando la verdad? Cada vez que se tiene la ocasión de leer los artículos de Vargas Llosa, difundidos profusamente por la prensa escrita, uno no hace más que constatar que se está frente a un miserable sujeto de la historia, como tantos otros, y que al igual que muchos, luego de renegar y convertirse en los conversos más extremos, descargan toda su furia y veneno contra aquellos que se mantienen firmes en las convicciones, a pesar de lo difícil que resulta hoy en día enfrentar la maquinaria mundial de la propaganda que convierte al neoliberalismo en una suerte de sentido común. Bueno, me di a la tarea de leer la introducción.
y comprobé inmediatamente que la estrategia tan bien planificada por Atilio Borón para desenmascarar al hechicero de la tribu se justificaba plenamente. En principio lo entendí como un pretexto para realizar un análisis global de la estrategia comunicacional del neoliberalismo. Pero luego de leer la introducción, la lectura del libro se hace interesante y se justifica plenamente tenerlo entre las manos, no solo como un texto que describe extraordinariamente bien la situación que provoca y el rol del hechicero, sino que sirve para rememorar aspectos teóricos de importancia que hoy, más que ayer, dan luz sobre las profundas dificultades que tiene la izquierda en nuestra región para abordar las tareas de contención de la furia derechista que se generaliza en varios países de nuestra América Latina. En segundo lugar, refiriéndome al libro mismo, el primer capítulo, ¿por qué Vargas Llosa?, justifica plenamente el esfuerzo del autor por desenmascarar con rigurosa precisión y con una extensa e indiscutible fuente el por qué Vargas Llosa es, en la actualidad, el personaje más importante del mundo hispano e inclusive, como el propio Atilio lo señala, su importancia trasciende hasta el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque parte importante de su práctica discursiva ha instalado la falsa idea de que la democracia, la verdadera democracia, solo puede encontrar sentido y validez en el liberalismo. Que las doctrinas prisioneras del colectivismo, entiéndase estatismo, son, por su naturaleza misma, contrarias a la libertad del sujeto y, en consecuencia, privaciones para que este sujeto pueda desarrollarse y realizarse como persona. El texto demuestra teórica y empíricamente que tal aseveración no es más que un sofisma levantado con precisión extrema por los sectores dominantes para someter somníferamente a las masas a la desesperanza y al desaliento. El libro tiene el mérito de hacer pensar mucho. Si bien es de muy fácil lectura, tiene la virtud de obligar a cada instante a detenerse, a repensar. Alguien dirá, no fluye rápidamente. No, esa es justamente la virtud del texto. Se trata de acabar con los sofismas. Es rememorar la mayéutica socrática. Se trata de desenmascarar, de develar, de acabar con los dogmas, de acabar con los mitos, las mentiras, las falsedades. De eso se trata el texto. De enfrentar al hechicero que hechiza a las masas, que las mantiene prisioneras con una verdad a medias. Por eso digo que el libro obliga a pensar, a contrastar, a comparar, y en ese sentido es un texto que puede leerse varias veces. De hecho, hay pasajes con citas que son relevantes y que sirven como insumos para el debate actual. Es notable el capítulo Cuba, Thatcher, Reagan, que con nitidez nos muestra el proceso de conversión de Vargas Llosa, que, como bien señala Atilio Borón, su conversión no fue por dinero. El narcisismo de Vargas Llosa es excesivo, la fortuna vino después, el dinero vino después. Este capítulo es especialmente relevante para nosotros, para los chilenos. Reagan fue electo 2 años más tarde que Thatcher, en 1981. El plan de esta dupla por acabar con las conquistas del mundo del trabajo, recuérdese, rememórese la huelga heroica de los mineros del carbón. Encontró torpeza de los dictadores como Galtieri, que facilitaron la estrategia de potenciar esta unidad. La guerra de las Malvinas en 1982 fue determinante en términos de afianzar el poderío de Thatcher y Reagan. En esa misma época los chilenos, teníamos a Pinochet, había instalado la constitución política espuria y había expropiado completamente el sistema de seguridad social a los trabajadores. De igual manera, el plan de privatizaciones había comenzado su marcha casi al unísono que la dupla Thatcher y Reagan, incluso un poco antes. De allí que sea relevante este capítulo, pues permite ubicar la época misma en que empieza el ataque feroz contra el pensamiento socialista a nivel planetario, contra las organizaciones opuestas por el vértice al liberalismo, los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales. En tercer y último lugar, quiero destacar la importancia del lenguaje. Este libro rescata las palabras, las refresca en oraciones bien armadas. Como dice Borón, el neoliberalismo ha cansado las palabras, les ha hecho perder sentido, las ha convertido en moldes, palabras estrechas que nos dan el ancho para explicarnos tantos nuevos fenómenos a los cuales nos vemos enfrentados permanentemente. El capitalismo en esta era nos ha inventado palabras con sentido limitado, anglicismos que surgen de la esfera del poder y que acotan
el margen del pensamiento. Recordando una frase de Nietzsche. Nietzsche señalaba que pensar es pensar contra el pensamiento y su instrumento más eficaz, el lenguaje. Ocurre que el modelo actual, y en eso Borón creo que se extiende, yo diría maravillosamente, en intentar rescatar la palabra como parte del instrumento que puede y debe permitir encontrar la claridad suficiente. Estamos en una cruzada enorme, en disputa por recuperar lo que le dio sentido a los seres humanos, una sociedad de derechos y no una sociedad de derecha. Una sociedad donde el sujeto principal sea la persona humana. El capitalismo nos condena, está en crisis, en una crisis nunca igual que puede llevarnos no a la barbarie, como dijo Rosa Luxemburgo, sino a la desaparición total como especie. Ese desafío es posible encontrarlo con más tolerancia, con más apertura, con menos sectarismo. Los tiempos de hoy no están para detenerse. El viento sopla muy en contra y urge un esfuerzo mayor de nuestra parte para avanzar con más rapidez, lo que supone, de una u otra forma, mayor disposición, mayor tolerancia y mayor unidad. Agradezco a Atilio por este hermoso libro que hace pensar y repensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Mesina. Vamos a darle la palabra ahora a la profesora y senadora Carla Peñalosa. Carla. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Patricio la invitación a nuestra radio. Se siente bien eso. Por supuesto, los organizadores de la Avenida Chile de Atilio Borón. Y por supuesto, también no puedo dejar de decir que es un tremendo honor estar en presencia de tremendo intelectual de América Latina, que como decía bien Patricio, es un referente cuando se trata de pensarnos a nosotros mismos. No sé si se escucha bien, ¿sí? Yo me escucho despacio. Como Luis Mesina hizo la tarea de manera muy docta, yo me voy a permitir alguna licencia y contar un poco también lo que me pasa con Vargas Llosa y me pasó con la lectura del libro del profesor Atilio Borón. Yo fui una lectora bastante precoz de Mario Vargas Llosa, por allá por los años 80 creo haber leído, precoz digo en mi cronología. Recuerdo haber leído La tía Julia y el escribidor, que por supuesto me cautivó. Yo también, como Luis Mesina, mira, no sabía que le había pasado lo mismo, también en un minuto dije, ¿en qué lío me metí? Porque a mí Vargas Llosa me encanta cómo escribe, y también tengo claro que como persona deja bastante que desear, pero tal vez eso mismo me impulsó de todos modos a leer el libro y a aceptar la invitación. Yo, si bien celebré cuando ganó el premio Nobel, porque de verdad que a mí me gusta mucho, también debo hacer la aclaración que si me van a elegir entre Vargas Llosa y García Márquez, no me pierdo. Pero me pasó una cosa curiosa y bien decepcionante cuando leí La tía Julia y el escribidor, porque inmediatamente después, y no sé cómo, llegó a mis manos un libro que se llamaba Lo que Varguitas no dijo, que escribió la propia tía Julia. No sé si alguno lo ha leído acá. Y la verdad es que ya entonces me quedó claro que una cosa era el gran escritor y otra cosa la persona que dejaba, como decía, bastante que desear. De ahí que le hice la cruz en un lado y seguí leyéndolo como un gran novelista por otro. Por eso, cuando salió el libro El llamado de la tribu, a quien Atilio Borón responde con esta obra, cuando vi el título dije, yo lo voy a comprar porque debe ser la última gran novela de Vargas Llosa, y cuando leí la contratapa dije, no me interesa. Porque insisto en que, si bien considero que es un gran novelista, como ideólogo lo encuentro bastante mediocre. No me interesa y no quiero enojarme más con él. Como leí este libro me tuve que enojar igual, pero yo creo que así como yo no lo compré y no lo leí, creo que también hay que agradecer la enorme paciencia de Atilio de no solo leer el libro, sino que hacer la tarea de responder a todas y cada una de las cosas que Vargas Llosa plantea en ese libro. Y por supuesto que lo hace mucho mejor que el propio Vargas Llosa, precisamente porque tiene las herramientas conceptuales, y eso es evidente desde la primera página, las herramientas conceptuales para criticarlo, responderle y plantear cosas más interesantes. A mí se me vino, sin embargo,
y esto no lo quería confesar, pero en realidad necesito decirlo porque es parte importante de lo que me hizo pensar durante toda la lectura del libro. A mí no me complica que la gente piense diferente a uno. Es más, creo que el mérito de Vargas Llosa, si tiene alguno también, aparte de su novela, es que nos provoca a dar un debate que tal vez de otra manera no lo estaríamos dando. Y creo que eso es un mérito a su pesar, ¿no? Por supuesto que es un efecto no deseado de su obra, pero a mí me parece tremendamente removedor y tremendamente interesante que nos junte aquí y nos haga conversar sobre estas cosas. Yo prefiero 1000 veces el debate ideológico a cualquier otro tipo de luchas o pugnas por otras vías. Me hizo pensar mucho, a propósito también de lo que decía Messina, en otros conversos. Y pensaba, por ejemplo, en Regis Debray, tal vez porque hace muy poco también tuve la suerte de leer, y creo que es una experiencia muy interesante, el libro que escribió su hija sobre él, que se llama Hija de Revolucionario. Muy interesante, por supuesto que ella entra en otra faceta. Atilio Borón nos aclara en su libro que el análisis o psicoanálisis no va a ser, y por eso también lo súper recomiendo el libro, porque no se trata de analizar la personalidad de Vargas Llosa, porque eso yo creo que la tía Julia ya lo dijo, no sé si hay mucho más que agregar. Bueno, en fin, sin embargo, no entra en la faceta personal, lo que por supuesto se agradece, pero también yo recomendaría firmemente la lectura que hace la hija de Regis Debray, porque al leer ese libro a mí me hizo pensar que no sé si prefiero el Regis Debray de ahora o al de antes. O sea, en realidad sí lo sé. Llegué a la conclusión de que no me gusta ninguno de los dos. No me gusta ni el Regis Debray que increpa a Allende, con también una soberbia compleja, digamos, además por todo lo que significa para nosotros la figura de Allende, por no estar por la vía armada, y me complica también el rol que hoy día juega, por supuesto, Regis Debray. Entonces, en ese sentido, creo que yo prefiero a los intelectuales, y ahí voy a entrar más también en materia, prefiero a los intelectuales, por lo menos en América Latina, debatiendo ideas. Así estén equivocados, así nos parezcan despreciables sus ideas en el debate ideológico. Me parece que así todo, la palabra de Vargas Llosa, aun cuando no la compartamos, insisto, no la comparto, es un discurso que nos interpela y que nos hace, por ejemplo, sentir la necesidad de tener hoy día un discurso, por ejemplo, para la izquierda peruana. ¿Qué es la izquierda peruana en medio de un conflicto tan violento como fue el de Sendero Luminoso? ¿Qué podemos decir o cómo podemos responder a esa derecha reaccionaria? Pero que sin duda también responde a un contexto súper particular como el de la violencia ejercida tanto por Sendero Luminoso como por el ejército. ¿Cómo podemos entender o a qué le podemos responder a esa derecha liberal encabezada por Vargas Llosa, tal vez también como alternativa a los neoderechas o a los neofascismos que se están tomando en América Latina en la actualidad? Porque claramente tampoco Vargas Llosa es Bolsonaro ni Trump. ¿Cómo respondemos a esas dos vertientes, digamos? Porque hoy día el panorama es muchísimo más complejo. Sintiéndonos muy lejos de Vargas Llosa, ¿cómo respondemos desde el punto de vista de las ideas y no desde el punto de vista de la prohibición, la segregación, o dicho de otra manera todavía más brutal, desde los tiroteos que ayer o antes de ayer se produjeron en Estados Unidos contra los inmigrantes mexicanos? ¿Cómo hacemos para que en América Latina lo que prime sea el debate, sea la palabra? Por eso, a mí lo que menos me importa en este contexto, porque además una historia que todos sabemos, es si Vargas Llosa o no un renegado. Ya a esta altura es tan antigua su militancia por la izquierda que ya me parece, y fue tan efímera finalmente, que yo creo que es como ya demasiado tarde para considerar que alguna vez fue nuestro. O sea, estamos hablando de los 50 y con suerte a fines de los 60, unos coqueteos. Más allá de que, por eso digo, sin entrar en el análisis
personal o psicológico, evidentemente que era un espacio donde no, o era un lugar donde no había espacio para él, y en cambio la derecha siempre ha tenido históricamente muchos menos intelectuales, por lo tanto era un lugar que le quedaba muy cómodo también, donde podía por supuesto lucir. Me hago también la pregunta, y ya con esto voy terminando, me hago también la pregunta, y de verdad que me encantaría también poder debatirlo con el profesor Barón, si no también no estaremos un poco sobredimensionándolo. Yo entiendo este libro y por eso también los invito a leer, porque además él hace la tarea de discutirlo y todo eso, y creo que entrega muy buenas herramientas. ¿Cuál es el impacto de Vargas Llosa hoy día? ¿Y en quiénes? Yo ahí creo que, o sea, impacto en las masas, yo creo que no. Él representa una élite y a esa élite impacta, pero una élite que tampoco se dejaría seducir necesariamente por la idea de los intelectuales de izquierda. A mí más bien lo que me mueve del libro, y lo insisto y lo celebro, por supuesto que eso es más mérito de Atilio Borón que de Vargas Llosa, evidentemente. Yo lo que celebro del libro es que volvamos a situar a los intelectuales en el rol que alguna vez jugaron, y que digámoslo también de una vez, o sea, que los últimos 20, 30, 40 años han dejado de tener, porque los medios de comunicación han copado de otra forma los espacios. Los intelectuales tienen poca tribuna. Ese rol del intelectual comprometido con alguna causa, incluso la de Vargas Llosa, me parece preferible a la invisibilización de los intelectuales que han sido reemplazados por la farándula, lo trivial. Por lo tanto, yo celebro en realidad este debate. Y no solo eso, yo siento, y con esto ahora sí que termino, prefiero eso 1000 veces a la persecución, al asesinato, a la desaparición de los intelectuales latinoamericanos, como ocurrió en un pasado no tan reciente. Y la primera figura que se me viene a la cabeza, no sé por qué, es Rodolfo Walsh, compatriota del profesor Atilio Borón. Por supuesto que sean bienvenidas las ideas, aunque sea también para combatirlas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla Peñalosa. Bueno, queremos escuchar al profesor Atilio Borón, así es que le damos a dar la palabra. Atilio. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Gracias a la Fundación Miguel Enríquez, a Memoria y Futuro, a Carlos Torres, que anda por ahí, a su gente, y a ti, en nombre de la radio de la Universidad de Chile, la querida Universidad de Chile, ¿no? Y a todos ustedes por estar acá. Y efectivamente hay muchas cosas que han dicho y de alguna manera abren un debate interesantísimo, ¿verdad? Sobre Vargas Llosa y su misión, su función, como a mi manera de ver el gran intelectual orgánico que hoy tiene la derecha a escala mundial. Yo quiero dejar esto bien claro. Vargas Llosa no es un pensador provinciano, no es un pensador que se proyecta sobre el mundo hispanoparlante. Su obra, lo que él publica cada semana en el país, se reproduce tan solo en América Latina y el Caribe en más de 300 periódicos. Y además se publica en lengua inglesa, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en algunos países europeos también. No hay otra figura a nivel mundial del liberalismo que tenga ese grado de influencia. El único ejemplo anterior que uno podría pensar es el de Milton Friedman, en la década de finales de los 70, principios de los 80, con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, abierto apoyo, ¿no es cierto?, en el momento en que se produce el derrumbe del modelo, el ciclo keynesiano que se viene abajo a mediados de la década de los 70, y aparece Milton Friedman, que hasta ese momento era un personaje marginal en la vida política e intelectual del imperio. Digo, yo, por ejemplo, estudiando en Estados Unidos, me acuerdo que tomando un curso de economía política, el profesor mencionó a los autores que íbamos a ver, y cuando alguien preguntó en la clase, no yo, pero alguien dijo, ¿y Milton Friedman? No, ese es un charlatán, es un ideólogo de Chicago. Digo, esto era a principios de la década de los 70, y sin embargo después se convirtió en el gurú, ¿verdad? El hombre que decía lo que había que hacer, y el Fondo Monetario detrás de él, y el Banco Mundial, o sea, y tuvo un cuarto de hora muy luminoso, pero nunca llegó a tener la influencia extraordinaria de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no solamente publica en ese periódico y en todos los demás de América Latina,
nosotros en la Argentina lo leemos, por ejemplo, en La Nación, sino que además los programas radiales de la mañana, que en la Argentina tienen un grado de audiencia muy fuerte, invariablemente son comentados las notas de Vargas Llosa por estos comentaristas, analistas políticos, que dicen, bueno, acaba de escribir Vargas Llosa exigiendo el reconocimiento de Juan Guaidó y cómo el gobierno de Argentina, digamos, no apoya más fuertemente a todo esto, etcétera, o alertando sobre el peligro del caudillismo ejemplificado en la figura de Andrés Manuel López Obrador en México. Digo, o sea, lo que él dice, ¿verdad? No se queda tan solo en los lectores del país. Llega, y ahí, Carla, yo quería plantear esta diferencia con lo que tú dices, cuando que llega solo a las élites, llega muy abajo. Mira, cuando Vargas Llosa dice que la reelección indefinida es un camino hacia el despotismo político y que los presidentes que buscan la reelección en realidad son enemigos de la democracia, eso después se transforma, por lo menos en mi país, en el mensaje común y corriente de la dirigencia política de derecha, conservadora, y luego inclusive gente que a mí me ha dicho, por ejemplo en Bolivia, ¿verdad? Yo sigo muy de cerca la experiencia boliviana, voy muy a menudo allá, y realmente, por ejemplo, me ha pasado encontrarme con gente que en una encuesta nos decía que el mejor presidente de toda la historia de Bolivia había sido sin duda Evo Morales, ¿no es cierto? Casi en las 2/3 partes de la muestra opinaba eso. Cuando a esa misma gente se le preguntaba en vísperas del referéndum de febrero del 16, bueno, ¿estás dispuesto a darle a Evo una vez más la chance de que se presente, no que se reelija, que se presente, que compita? También unas 2/3 partes decía que no, porque la reelección era el camino hacia el autoritarismo, el caudillismo, el despotismo. O sea, lo que Vargas Llosa había dicho había llegado tan abajo que gente de pueblo en La Paz y en Cochabamba te repetían, con otras palabras, obviamente, sin la elegancia, sin la seducción, por eso lo del hechicero, de Vargas Llosa, pero la gente había aceptado eso como su argumento. Y propio, dice, el peligro de Evo es que se eternice en el poder, ¿no? Y te hablaban del caudillismo y todo eso. Por eso, la verdad que yo me dediqué a estudiar el Vargas Llosa como pensador político, y como gran figura divulgadora del liberalismo en la región, y como el hombre que fija la línea, ¿no es cierto? Ahora, apenas, miren ustedes, el 31 de julio, él publica una nota en un periódico peruano, creo que es el de República, diciendo que había que intensificar la agresión a Venezuela y asfixiar al régimen de Maduro para hacerlo caer. 3 días después, Trump anuncia, ¿verdad?, el bloqueo prácticamente total en contra de Venezuela. Digo, acá hay una evidente correlación. Seríamos ingenuos de pensar de que Vargas Llosa es un tipo que está por allá en su maravillosa mansión madrileña, que no tiene nada que ver con la embajada. Es un hombre de consulta permanente del gobierno de los Estados Unidos. Absolutamente. Y de los círculos dominantes de Europa y de América Latina y de Estados Unidos también. Entonces yo creo que tratar de entenderlo, lo que él dice, y de refutarlo, en este libro, ¿no es cierto?, en La llamada de la tribu, que es el libro en donde él explica quiénes fueron, nos presenta quiénes fueron sus grandes mentores en este tránsito de un marxismo sartreano, inspirado en la versión sartreana de Marx, a un converso duro, radical, intransigente, ¿no es cierto?, que pide sangre, porque cuando él dice hay que sofocar, asfixiar al régimen de Maduro, sabe que hay gente que va a morir por eso. No es un idiota, es un hombre extraordinariamente inteligente. Un hombre extraordinariamente inteligente. Y sin embargo lo hace, ¿no es cierto? Y lo hace de una manera tal que llega a convertirse en un sentido común, al punto tal de que en este momento, digamos, la mayoría, ¿verdad?, de la izquierda en América Latina ha comprado el discurso Maduro dictador y el informe de Bachelet, ¿no es cierto?, aceptado a rajatabla, cuando es realmente un verdadero
mamarracho, digamos, para usar una expresión muy porteña, ¿no es cierto?, que no tiene ni pies ni cabeza, un informe absolutamente sesgado, en donde ninguna de las madres o los familiares de las casi 30 víctimas que fueron incineradas vivos, quemados vivos, simplemente por presunción de ser portadores de cara chavista, porque ni siquiera todos lo eran, pero era un lenguaje, un mensaje a los chavistas, diciendo, mira, te vamos a prender fuego como a este. Ni uno solo de los familiares fue recibido en ese informe por la señora Bachelet, por lo menos para escuchar, a ver qué era lo que tenían que decir, ¿verdad? Nada. Sin embargo, ese informe ha sido recibido con beneplácito, hasta con alivio, diría yo. Ahora, hay una cosa interesantísima que yo no tuve todavía tiempo de hacer. La palabra. ¿Cuál es la palabra que define el informe? La que dice Pepe Mujica, la que dijo Camila Vallejos, la que dijeron varios en Argentina, es un informe lapidario. El Imperio dijo que era lapidario. Y todos estos repitieron a coro informe lapidario. Ni siquiera tuvieron la imaginación de pensar en un nuevo término. Podrían haber dicho un informe contundente, un informe definitivo, un informe taxativo. No. Repitieron lapidario porque es la voz del amo. Es la voz del emperador, es Constantino, ¿verdad?, que dice desde la Roma americana, para usar la expresión de Martí, que esta es la forma de, ¿no es cierto? Entonces, a esta confusión, a estos ataques, yo creo que tenemos que encontrar quién es el gran generador de esas ideas, y el gran generador es Vargas Llosa, que se inspira en una serie de autores. Ahora, acá entran varias consideraciones inevitables, ¿no es cierto? Primero, aclarar de que yo he disfrutado de muchas, no todas por igual, son desiguales las novelas, o sea, no es lo mismo el Quijote que alguna de las novelas ejemplares, por ejemplo, de Cervantes, o sea, ningún escritor es homogéneo, todas son iguales. Algunas de Vargas Llosa son extraordinarias. Él, por ejemplo, en una entrevista, le preguntan, si usted le dijeran que tiene que quemar todas sus novelas y salvar una, ¿cuál salvaría? Y dijo Conversación en la Catedral. La que él hace, en donde claramente es antimilitarista, anticlerical, antiimperialista, anticolonialista, un hombre de izquierda revolucionario, ¿verdad? Eso es lo que él salvaría. Y habla esto de la complejidad del personaje, porque Vargas Llosa sigue escribiendo novelas en donde sus protagonistas, los héroes de las novelas, los actores principales, son toda gente de izquierda. Uno lee, por ejemplo, y recomiendo, si no lo han leído, El sueño del Celta, que es una novela excepcional, en donde el personaje, Roger de Casmant, irlandés, que va primero al Congo belga y hace una denuncia, pero tremenda, de lo que son las atrocidades del colonialismo belga, y que luego se viene a la selva amazónica peruana y denuncia el imperialismo americano y sus aliados peruanos. Lo dice de una manera que yo les aseguro que yo dije, a ver, ¿podría yo escribir algo más rotundo, más contundente que lo que dice este personaje de Vargas Llosa? Intenté en un momento, me di por vencido. No me di por vencido, porque lo dijo todo en pocas palabras, ¿verdad? Y yo necesitaba 3 páginas para decir lo que Vargas Llosa pone en boca de Roger de Casmen en media página. O sea, y esto, claro, abre todo un capítulo, si hay algún psicólogo, psicoanalista en la sala, abstenerse, digamos, ¿verdad? Pero es todo un análisis para ver una personalidad profundamente esquizofrénica, ¿verdad? Porque ¿cómo puede él poner en boca de uno de sus... Además no es el único protagonista, son casi todos los de sus novelas los que plantean esta tesis. ¿Cómo puede luego, cuando él abandona el mundo de la ficción y baja a la realidad, de repente ser exactamente la negación de eso que él tiene en sus novelas? Como dijo Mario Benedetti, las novelas de Vargas Llosa están claramente situadas a su izquierda. Es un hombre, claro, están situadas a su izquierda. Ahora, es un personaje, realmente un maestro de la lengua española, sin ninguna duda. Y además dice cosas que a mí, por ejemplo, me llegan muy de cerca cuando dice que tenemos que dar una batalla, lo dice en este libro, para garantizar la limpidez, la transparencia, la comunicabilidad de la lengua. Es decir, dejar de hablar en difícil, dejar de utilizar esos
jeroglíficos o esas expresiones, ¿verdad?, extranjerizantes que embrutecen el idioma, que no nos permiten comunicarnos con el público. Él tiene esa preocupación y obviamente lo logra con su público. Y es un personaje que creo que hay que entender en esta involución, que no es como la de, por ejemplo, la de Lucio Coletti, un autor que algunos de nosotros que estamos acá lo hemos trabajado mucho, ¿no es cierto?, cuando estábamos en Flaxo, hace ya 50 años probablemente, más o menos. Lucio Coletti, un gran filósofo marxista italiano, que de golpe termina como diputado de Forza Italia de Berlusconi, en un proceso que fue, diríamos, ni siquiera alcanzó a ser un año. María Antonieta Macchiocchi, una gran estudiosa, ¿no es cierto?, de Gramsci, escribió lo que a mi juicio en ese momento fue el mejor libro sobre el pensamiento político de Antonio Gramsci. También terminó como diputada de Berlusconi, ¿no es cierto? Bueno, y otros menos conocidos, Daniel Bell, por supuesto, era trotskista en los años 30 en Estados Unidos, Arthur Koestler, Eudosio Rabines, hablando, ¿no es cierto?, de otro personaje siniestro. Mismo otro maestro nuestro, digo nuestro porque hay varios que hemos sido sus alumnos acá, Fernando Enrique Cardoso, cuando dice, olvídense de todo lo que yo he escrito, antes de ser presidente, y caramba, nosotros ahí nos metimos en el curso de metodología del análisis dialéctico con Fernando Enrique, y qué bien que lo enseñaba, y cómo conocía, y de repente, en este caso, su ambición de poder desmedida. En el caso de Vargas Llosa no es eso. Vargas Llosa, lo que yo digo en el libro, no es que se produjo un proceso así de fulminante, porque fíjense que él comienza militando en una célula clandestina del Partido Comunista del Perú, nada menos, en la época de la dictadura de Odría, en donde Odría pescaba a los comunistas, los socialistas, la gente de izquierda, los fusilaba directamente y los arrojaba al mar. No había vuelta. O sea, estar en una célula de esa era una cuestión que requería un coraje, un temple. Y este hombre, Vargas Llosa, es un tipo de coraje y de temple, no hay ninguna duda. Y es un gran challenger, ¿verdad? Un gran desafiante. Eso, por una parte. Él, digamos, cuando plantea este libro, ¿no es cierto?, lo que trata de hacer es demostrar quiénes fueron los autores que lo llevaron de la mano, desde ese marxismo originario que lo llevó a la célula Cahuide hasta lo que es después, ¿verdad? Y hay un punto en donde él, al terminar la década de los 50, se desengaña de ese marxismo retórico, lleno de consignas vacías, ¿verdad?, que también nos molesta a nosotros, un consignismo barato que reemplaza el análisis concreto de la realidad concreta, para usar la expresión de Lenin, y se acerca a Belaún de Terry, a la democracia cristiana, al cual estaba también unido por ciertos lazos de familiaridad. Pero cuando estalla la Revolución Cubana, fue uno de los primeros intelectuales de América Latina en declarar su apoyo, su admiración a la Revolución Cubana. Y eso arranca, yo digo, desde los primeros días del año 1959. Y dura este proceso, pasa gran parte de la década del 60, se debilita en el año 1968, cuando surge el famoso caso Padilla, que después resultó ser una impostura confesada por el propio Padilla, ¿verdad? Padilla, para los que no recuerdan, fue un escritor al cual se lo acusa de haber hablado en contra de la revolución, haberse puesto al servicio de los Estados Unidos, etc. Padilla lo tienen preso 38 días, pese a lo cual la prensa acá hablaba de largos años de prisión de Padilla. Macanas estuvo apenas 38 días preso, de apenas, digo, la pasó mal, pero tampoco fue tan grave. Y se queda en Cuba, después, digamos, una vez que sale de la prisión, hasta el año 80, en donde Edward Kennedy, como senador, hace un arreglo con el gobierno cubano y se lo lleva, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Y cuando llega allá, el muy canalla, poco tiempo después, escribe que realmente su confesión, que había producido ese escándalo mundial, su confesión había sido calcada de los procesos de Moscú, en donde, se recuerdan ustedes, los acusados se inculpaban de haber traicionado a la madre patria socialista, al comunismo, a Lenin, a Stalin, se clavaban los puñales, que merecemos lo peor, somos unos infames. Bueno, él dice, estudié cuidadosamente esos procesos e hice lo mismo en Cuba. O sea, una canallada gigantesca, ¿verdad?, que luego no pudo ser desmentida, porque si hay algo que hemos aprendido, sobre todo en los últimos tiempos, es que cuando uno lanza las famosas fake news o las mentiras, luego las desmentidas no tienen ningún efecto.
¿verdad? O sea, cuando alguien es víctima de una mentira de esa, más vale callarse la boca, porque si intenta desmentirla, el efecto es exactamente el contrario. Vuelve el tema a salir a flote y la gente está probado. 2 de cada 3 van a decir que la desmentira realmente es falsa y que lo que era una mentira era la realidad. Bueno, Vargas Llosa, a pesar de todo eso, todavía en el año 1971, ¿verdad?, a pesar de todo eso que había pasado, seguía manteniendo su lealtad hacia la Revolución Cubana. Me permito leer una cosa breve, ¿verdad? Dice, había tenido una entrevista con un periodista peruano, César Hildebrand, para la revista Caretas, y dice, bueno, cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria, año 1971. O sea que, fíjense, ya van 12 años de lealtad de él a la Revolución Cubana en ese proceso. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la Revolución Cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. Y termina diciendo, que nadie se engañe con todos sus errores. La Revolución Cubana es hoy mismo una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no? Y ahí termina la entrevista, porque era telefónica. Le dice, ¿se escuchó, no? Bueno, este es el personaje. O sea, no es tan fácil. Digo, no es el caso de Coletti, que es un gran filósofo, o Macchiocchi, o Daniel Bell, o Regis Debray mismo, mencionado muy bien acá, ¿no es cierto? Digo, en el año 71, y algo más, todavía defiende él, aunque con más cautela, la Revolución Peruana de Velasco Alvarado. Recién se desembaraza de eso cuando viene el contragolpe de Morales Bermúdez en el 75, y ahí ya sí él se desentiende de la Revolución Peruana, ¿no es cierto? Y, bueno, instalado en Europa, etcétera, y al poco tiempo ya se instala en Inglaterra, y ahí es donde tiene esa famosa revelación que él de alguna manera experimenta, cuando, a principios del año 80, Hugh Thomas, que es un historiador conservador muy reaccionario, especializado en la historia de España y también luego en la historia de Cuba, lo invita junto con otros profesores de la Universidad de Londres a tener una cena con la señora Margaret Thatcher. Y ahí, digamos, Vargas Llosa confiesa en el libro, ¿verdad? En el libro de él, y yo lo gloso acá en mi libro, queda absolutamente deslumbrado ante la Dama de Hierro. Dice, ahí encontré a alguien que interpretó cabalmente las ideas de Hayek, de Adam Smith, de Popper, y que con su energía, con su vitalidad, con su fuerza, sacó a Inglaterra del marasmo, del atraso en la que había estado sumida por el colectivismo heredado de la Segunda Guerra Mundial, por el peso excesivo de los sindicatos, por las nacionalizaciones, por las estatizaciones, por toda esta tendencia a pensar colectivamente, ¿no es cierto?, y liberar esas enormes fuerzas que en poco tiempo, dice él, convirtieron a la sociedad inglesa de ser una sociedad decrépita y atrasada en el contexto europeo, en la sociedad más vibrante, más dinámica, más creativa de toda Europa, ¿verdad? O sea, deslumbrado por completo el hombre con Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Claro, es que Margaret Thatcher representaba de alguna manera esa fuerza que él quería en los personajes que tenían que llevar adelante este ideario liberal, contra viento y marea. Y ahí, por eso yo cito una entrevista que le hace una revista feminista en aquellos años allá en Inglaterra a Margaret Thatcher, en donde la periodista le pregunta a ella, primera ministra, ¿a usted no le preocupan las consecuencias que sus políticas están teniendo para la sociedad inglesa? Y ella la para de golpe hacia la entrevistadora y le dice, ¿de qué me habla usted? La sociedad inglesa no existe. Existen John y Mary y Peter y Caroline y Margaret y Edward. No existe la sociedad inglesa. Y ahí está la cosa del liberalismo en su más prístina expresión. La sociedad
es un conjunto de átomos individuales, ¿no es cierto? Así se decía en el siglo XVII, XVIII, los primeros teóricos del liberalismo, ¿verdad? El contrato social, la sociedad realmente no existe. Eso es una idea que viene de los historicistas, que Popper adjudica a Platón primero, después a Hegel y a Marx, ¿verdad? Y que en realidad lo que hay son los individuos, y que los individuos liberados del control del Estado, liberados de la tradición colectivista, liberados del peso de las costumbres, liberados de la comunidad, los individuos entonces despliegan toda su potencialidad y logran hacer la maravilla que hicieron en Inglaterra. Bueno, esto es lo que un poco está planteado en esa entrevista, lo que recoge Vargas Llosa y lo que sigue diciendo Vargas Llosa y repiten nuestros gobernantes hoy en América Latina, cuando dicen que lo que estamos haciendo es crear condiciones para que los individuos se expresen y hagan lo que quieren, ¿verdad? Y progresen, y que cada cual va a progresar en función de su trabajo, en función de su inteligencia, en función de su carácter metódico con el cual enfoca sus tareas. Y eso, por ejemplo, apareció claramente en una entrevista que le hace a Mauricio Macri, Vargas Llosa, en donde como preámbulo a la entrevista dice, bueno, hoy en día el capitalismo, la sociedad de mercado nos da la posibilidad por primera vez en la historia que todos podamos prosperar, ser educados, ser sanos, y crecer en todo sentido de la palabra, cosa que antes nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, contrasta con la realidad de un capitalismo en donde hoy el 1% de la población mundial detenta tanta riqueza como el 99% restante. O sea, hay una contradicción total. Yo un poco tomo todo eso para tratar de ir no solamente a hacer una revisión de las ideas fundantes de este liberalismo así condensado para consumo popular, como el selecciones del Reader Digest que estaba ahí en los años 50 y 60, ¿no? Liberalismo para consumo de masas, sino tratar de ver no solamente la coherencia de los argumentos, sino la validez empírica de los argumentos. Y los argumentos no tienen ninguna validez empírica. Así que la teoría del derrame la hemos conocido. Miremos la historia chilena. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Verdad? Que tanto se propagandizó acá. Dejen que los ricos se enriquezcan, que cuando se llene el vaso de su riqueza comienza el chorreo hacia abajo y los pobres también se van a enriquecer. Y sin embargo, ahí aparece nuevamente en la obra de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Lo mismo que la exaltación de Hayek y toda esta idea de que la desigualdad es el gran motor que hizo que la historia avanzara, porque la desigualdad hizo que se pusiera en marcha el principio de la emulación, de alguna manera una mezcla, una manera suave, amable de hablar de la envidia del que tiene más, del que tiene otras cosas que yo quiero, y por lo tanto eso pone en marcha el fenómeno de la innovación. ¿Cómo se llama eso hoy? ¿Cómo lo llaman eso hoy los gobiernos de derecha en América Latina? Emprendedorismo. ¿El emprendedorismo? Ese es el nombre. El emprendedorismo es eso, la forma como se traduce. Entonces, bueno, un poco, no quiero extenderme demasiado porque así tenemos posibilidad de tener un diálogo con ustedes. Dos cosas. El hilo conductor que tiene Vargas Llosa es muy claro. Es decir, a lo largo de estos 7 autores que él va analizando, de los cuales hay uno que tergiversa de una manera brutal, que es Adam Smith. Lo convierte, digamos, en el adalid de la sociedad de libre mercado, cuando Adam Smith no fue eso. Claramente. Adam Smith es un hombre que no creía, ¿verdad?, en la posibilidad de que el mercado pudiera llegar a hacer estas tareas maravillosas que Vargas Llosa le atribuye. Por ejemplo, cuando él dice Vargas Llosa, Adam Smith y la mano invisible, omite decir que la mano invisible es una pequeña metáfora que utiliza apenas 2 veces Adam Smith, uno en La riqueza de las naciones y otro en La teoría de los sentimientos morales, y siempre como una referencia al pasar, nunca como un argumento, un capítulo dedicado a la mano invisible, un ejemplo que da y que tira, y que sin embargo aparece en la obra de los teóricos y los divulgadores del liberalismo latinoamericano y mundial como el argumento central de Adam Smith. No dicen, por ejemplo,
y leo muy poquito, que Adam Smith le adjudicaba importantes roles al Estado, por ejemplo, dictar leyes de navegación, que los salarios debían pagarse en dinero y no en especies, dice esto es algo que el mercado no hace solo, el Estado debe obligarlo, que el papel moneda debe estar regulado por el Estado. Esto es Adam Smith. Fíjense ustedes la distorsión que hay del pensamiento de Smith. La obligación de ciertas propiedades de construir muros para prevenir la extensión de los incendios, premios y otros incentivos para promover el desarrollo de la industria textil, o sea, subsidiar al desarrollo industrial, ¿verdad? Obras públicas en transporte para facilitar el comercio, la regulación de las Joint Stock Company, o sea, las sociedades anónimas y otro tipo de empresas, establecer monopolios temporarios, incluidos derechos de propiedad y patente por un tiempo limitado, y además restricciones gubernamentales en las tasas de interés aplicadas a los prestatarios para compensar, según él, la estupidez, y es real, sí, del inversionista. O sea, este es el verdadero Adam Smith, totalmente distorsionado, ¿verdad?, por Vargas Llosa. A los otros autores sí, lo representa correctamente, y ahí entonces el debate es con sus ideas y con la inconsistencia de sus argumentaciones. ¿Cuál es el hilo conductor, decía yo, de estos autores? No Adam Smith, sino de todos los demás, Popper, Hayek, Aron, etc. La idea de que liberalismo y democracia son dos caras de una misma moneda, cuando en realidad la tradición liberal nunca fue democrática y la tradición democrática nunca fue liberal. Y por eso yo planteo en el capítulo final del libro, donde un poco amarro todos estos diferentes puntos de la filosofía política que están planteados ahí en el libro de Vargas Llosa, digo, bueno, ¿cuál ha sido el autor de la tradición liberal que ha hecho una defensa encendida de la democracia? Y realmente no hay ninguno. Ha habido estudiosos de la democracia, como Alexis de Tocqueville, ha habido algunos que fueron modestos proponentes de la democracia, ¿verdad?, como John Stuart Mill, pero por ejemplo excluyendo a las mujeres del ejercicio del sufragio y exigiendo que el sufragio fuera un sufragio desigual, o sea que el voto del obrero no valiese lo mismo que el voto de un propietario, por lo tanto voto calificado. Pero no hay un solo teórico que realmente haya hecho un argumento desde el liberalismo a favor de la democracia. Y además hay una prueba más que contundente. La Constitución de los Estados Unidos de América, tan admirada por Vargas Llosa y por muchos de nuestros dirigentes en América Latina, en ningún momento habla de la palabra democracia. Estados Unidos es una república federal, etc. No es una república democrática, y esto no es casual. Noam Chomsky ha discutido esto in extenso, ¿verdad?, diciendo el miedo, pánico que tenían, ¿verdad?, los colonos a la idea de una sociedad democrática, porque ellos sabían de que eso podía significar finalmente el gobierno de la chusma. Por lo tanto, todo el argumento de Vargas Llosa se viene abajo cuando uno demuestra esta incompatibilidad entre liberalismo y democracia. Y termino con algo que puede ser una nota de color, pero que no lo es, porque habla también del personaje, el que escribe. Yo les decía que Vargas Llosa no se convierte ni de la noche a la mañana. Vemos que el proceso de él arranca el 1 de enero del 59 con la Revolución Cubana, termina en el 75 cuando cae ya el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú y luego una transición, y finalmente con todo avanza a vela desplegada hacia el liberalismo. Hablo de un personaje que tiene, digamos, un ego, un narcisismo monumental. Yo no conozco otro autor que haya escrito 3 libros autobiográficos, ¿verdad?, donde narre sus historias y sus cuentos. La tía Julia es el primero, un libro delicioso, muy lindo. Luego viene El pez en el agua, a finales del siglo pasado, y finalmente La llamada de la tribu. Y además una personalidad en donde algo tiene que ver el hecho de que primero se haya casado con su tía 10 años mayor que él, después se haya casado con la sobrina de la tía, o sea, con su prima, 10 años menor que él, en un matrimonio que duró 50 años, que tuvo 3 hijos, y a cuyos hijos les puso los nombres de los hijos de García Márquez, porque él y García Márquez fueron grandes amigos durante mucho tiempo, para finalmente después separarse. Después de celebrar los 50 años en Nueva York, con una ceremonia fastuosa, dice, bueno, me voy a vivir lo poco que me queda y no tengo mucho tiempo, y se va
con la ex mujer de Julio Iglesias, Isabel Preisler, dueña de una fortuna gigantesca, una mansión maravillosa en España. Digo, esto no sería, digamos, se decía copucha en mi época que yo vivía acá en Chile, no sé si ahora todavía se usa la palabra, es una antigualla, ¿verdad? La palabra ya no se debe usar más. Pero sí se usa todavía. La copucha, pero que habla algo del personaje, porque no podemos pensar los personajes como meros sujetos epistemológicos que escriben al margen de su vida familiar, personal, etcétera. Y además es muy interesante en el libro, en cada capítulo, cuando presenta a los personajes, siempre hay una alusión a su vida erótico-sentimental. Como si fuera importante ver si Adam Smith tuvo novia o no. Hay toda casi una página diciendo que parece que no tuvo, si tuvo. ¿Qué importa? Digo. Pero algo de esto tiene que, ¿no es cierto? Tiene que ver con este personaje que hace mucho daño. Y por eso, digamos, yo me aparté. Yo venía estudiando hace mucho tiempo toda la progresivo con eso, ¿verdad? Esto fue una especie de divertimento, porque yo cuando leí el libro, y dijo, pero este está hablando de los temas que yo enseño, son los autores que yo enseño en mis cursos de teoría política, y evidentemente de eso él sabe muy poco, pero lo dice de una manera tan elegante, tan bien, tan seductora, que por eso cuando yo pensé el libro, a medida que lo iba escribiendo dije, ya tengo el título, es El hechicero de la tribu. Es el tipo que nos engaña a todos, el hechicero, ¿verdad? Que con sus malas artes, con su manejo de la dialéctica y de la escritura y de las palabras y de la elegancia, te convence de que lo blanco es negro y lo negro es blanco, y eso llega a nivel de masa. Por eso me pareció una obligación salir a dar este debate. Y digo una sola cosa, y acá sí prometo terminar. Carla, vos decías, y Luis también, tenemos mediocres conversos por doquier. Claro, sería una tarea inacabada, ¿verdad?, ir a pegarle a cada uno de estos. Elegí al más relevante. Pero no nos confundamos una cosa. Vargas Llosa nos provoca, pero no quiere un debate. Carla, no quiero un debate. A mí me vetaron ya en 2 ferias del libro, donde iban a presentar el libro de Vargas Llosa. La editorial Acal dijo, bueno, queremos que en esa misma feria, no debatiendo con él, me encantaría, pero por supuesto no va a aceptar, presentemos este otro libro, y en las 2 ferias, en Lima y en Guadalajara en noviembre, ya me dijeron que no aceptan presentar el libro. O sea, Vargas Llosa juega con ventaja, juega con todo el inmenso aparato publicitario y propagandístico de Prisa, nos provoca, tenemos que salir a discutir y a debatir sus ideas, pero no nos hagamos ilusiones que quiere un debate serio, porque la derecha no cree en la democracia, ni cree en la libertad, ni cree en el debate, ni cree en el diálogo. Yo creo que uno de los errores más graves que hemos cometido nosotros en la izquierda es pensar de que la derecha iba a apostar a las reglas del juego democrático. Yo recuerdo eso, conversaciones acá, ¿no es cierto?, a finales de los 60, principios de los 70, y luego conversaciones en otros países. La derecha no acepta sino gobernar ella, y cuando ella no gobierna, conspira para derrocar al gobierno, por más que sea un gobierno que respete la Constitución, las leyes, la Contraloría General de la República, como hizo el gobierno de Salvador Allende. Igual la derecha conspiró y estaba tramando el golpe, y además estaba haciéndolo en cooperación con la CIA desde el primer momento. Desde la noche, acuérdense, la noche del 4 de septiembre de 1970, las urnas revelan la mayoría relativa de Salvador Allende, y Richard Nixon convoca de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para impedir que Allende lo convoque en presidente. Y lo que está pasando ahora en Venezuela, embajador, es la misma historia. Es la remake profundizada, agravada, potenciada hasta el infinito en este momento, con nuevas técnicas de la guerra de quinta generación, porque la derecha nunca va a admitir un gobierno que no sea de ellos, ¿verdad? Y ahora además están envalentonados, porque antes el tránsito era de gobiernos, de movimientos populares que llegaban al gobierno y que del gobierno trataban de conquistar el poder. Hoy en día el poder ha conquistado los gobiernos. El poder de los Macri, de los Piñera, de los Duque, todo eso se han hecho del gobierno, invirtiendo el proceso democrático. Es el poder el que se apropia del gobierno, y no el gobierno el que trata, en nombre de un proyecto emancipatorio popular, llegar a controlar el poder. Esa es la situación que tenemos hoy, y ahí la batalla de ideas que libra Vargas Llosa es absolutamente esencial. Nada más, gracias.